¿Qué onda, César? Hola David, otra vez no soy César. Ah, ¿qué onda, Constanza? Bien aquí. ¿Y tú? Bien, fui a comer con unos amigos y pues les dije, pues lo siento mucho, pero debo irme. Rayos, qué mal por tus Ah, amigos. ok, sí, adentro. Que César andaba preocupado por que entrara. Ujú. Pero ya Mm, quedó. Creo que ya se está grabando desde ahorita. Entonces, no sé si quieres que lo deje así o Este, que tú te estés déjame. grabando. Sí, es que es mi cámara. Me tengo que comprar una externa porque está medio fea. Ok, sí está grabando, ya lo estoy viendo. Ok. Perfecto. Entonces, hay alguien que quería entrar, pero ya. Ok, perfecto. Ya me están llegando a mí las notificaciones. Bueno, entonces mi tarea está cumplida. Adiós. Sale, nos vemos. Gracias. Quitar esto, poner esto. Ok. Mm, ok. Mm, a ver. Marisol, una pregunta. ¿Para Visual Studio Code necesito instalar Python y Jupyter Notebook o solo Python? Necesitas instalar las dos cosas. Si quieres, en lo que empezamos.
Vamos a share screen, segundo. En el ambiente de Visual Studio, ya lo deben de estar viendo, en la parte donde están estos cuadritos, vienen todas las... mi cámara va a estar causándome problemas. Vienen todas las cosas que nosotros podemos instalar. Por un lado, tengo que instalar Python. Si se fijan, esto es lo que está instalado en mi sesión de Ubuntu o de Linux instalado sí, en Windows. Se tiene que instalar Python y aparte se tiene que instalar, acá está Jupyter. Ya con eso nosotros podemos ir como al explorador, por decirlo así. Déjenme quitar esto, clases de diccionarios, esto no lo vamos a ver, cerrar. Y aquí lo que hacen es poner control P y bueno, aquí le pueden create este nuevo notebook de Jupyter, les lanza esta interfaz y cuando estén en esta interfaz lo que tienen que buscar es la parte de aquí de la derecha. Dice seleccionar el kernel. El kernel prácticamente es cómo vamos a correr el programa, la serie de instrucciones que pongamos en Jupyter. Entonces aquí, como yo ya tengo instalado en el ambiente pues no solamente en mi computadora, sino también en la sesión de Visual Studio, me detecta aquí que la versión que yo tengo es la 3.10.6, entonces nada más le doy ahí y automáticamente me dice, ok, ya sé a quién llamar para hacer toda la serie de instrucciones que van a venir, que vas a estar dando, ¿no? Yo creo que sí lo voy a poner play. Entonces, esas son las dos cosas que necesitas. También podrías tener únicamente Python instalado solo y cuando crees un archivo nuevo, un archivo de texto, que aquí, por ejemplo, en mi ambiente, bueno, yo ya lo configuré para que cargara mi directorio de la sesión de Ubuntu. Yo nada más le puedo dar clic derecho, nuevo archivo, y le doy la extensión .py al, pues al nuevo archivo y ya con eso me va a identificar que es un script de Python y va a buscar en la computadora si hay un intérprete de Python. En dado caso de que encuentre uno o varios bueno, ahí depende un poquito de cómo esté configurado previamente este Visual Studio. En la parte inferior derecha va a aparecer un mensaje que dice, oye, necesito un intérprete y el intérprete es pues justamente cuál versión de Python es la que vamos a utilizar. Entonces, pues están esas dos opciones, ¿no? Utilizar Python solito a manera de script o utilizar Python con una instalación local de Jupyter. ¿Sí? Entonces, no sé si eso resuelve la pregunta. Ok, perfecto. Vamos a esperar unos 2 minutos, 3 máximo, o que se conecten otras dos personas, lo que ocurra primero. ¿Va? Es lo que me va a estar molestando. Entonces, yo creo que lo voy a pasar para acá. Esto lo hizo. Y traigo. ¿Quién traigo? Participantes. Y vamos a pasar para acá. Sí.
Bueno, yo creo que vamos a empezar para no perder tiempo y si hay dudas o cosas así, tener chance de poder responder pues, a la mayoría de cosas que sean posibles. Em, pues como me dijo César, ahora toca el tema, les tengo que dar el tema de tuplas, que es otra estructura de datos. Vamos a ver tuplas, vamos a ver un conjunto de datos muy particular también que se llaman sets. Que los sets es un tipo de datos bastante, un tipo de estructura de datos bastante interesante porque tiene que ver con teoría de conjuntos. No vamos a meternos con algunas cosas que se pueden hacer de forma, digamos, un tanto poderosas con los sets. Eh, y nos vamos a centrar en las cosas más básicas que a final de cuentas igual nos pueden servir para hacer algunas especies de filtros de información. Y luego nos vamos a pasar a ver lo que son los métodos. Ya la vez pasada utilicé algunos métodos propios de, por ejemplo, listas, como es el append, ¿no? O el anexar un dato a una lista ya creada, pero no es el único método que tiene y no es el único conjunto de métodos que existen. Existen también métodos para las cadenas, o sea, el conjunto o un dato que es una cadena tiene sus propios métodos o un dato que es numérico tiene también sus propios métodos. Es decir, acuérdense, los métodos, como les explicaba la vez pasada, son todas las funciones que son propias para un tipo de dato o para un tipo de estructura de dato, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no tiene mucha lógica de que a nosotros apliquemos, por ejemplo, un método de pásamelo a mayúsculas, pásame mayúsculas el número 4. Pues eso no tiene sentido. O sea, ¿cómo pasas a mayúsculas el número 4? O sea, o la cantidad 4. No tiene lógica. Entonces, dentro del tipo de dato, por ejemplo, numérico o doble o flotante, como le quieran llamar, pero al final de cuentas una cantidad, un número, pues no tiene sentido que exista para ese tipo de dato un método que sea paso a las mayúsculas. No tendría por qué existir, ¿no? Entonces, pues justamente no existe, ¿no? Si existen otras, como por ejemplo, sería operar sobre ello, si es una lista, sacar un promedio, por ejemplo, algo así, que sí se puede hacer con cantidades, pero en el caso del ejemplo que les di, pues hay cosas que no tienen sentido y precisamente como no tienen sentido, pues Python ahorra, digamos, ciertas funciones y te dice, oye, pues lo único que puedo hacer sobre estos conjuntos de datos o sobre este dato en particular, pues nada más son estas cosas y es lo que puedo hacer por la naturaleza misma de los datos. Entonces vamos a ver un poquito de métodos y si nos sobra algo de tiempo, pues como les decía en la vez pasada, vamos a procurar intentar hacer un poquito más interactivo la parte esta de creación de diccionarios. Vamos a ver dos métodos, uno que tiene que ver con escribir mucho, o sea, si no es tan interactivo, pero es una forma que las podemos crear muy fácilmente los diccionarios. Y vamos a ver si podemos llegar a crear un mini script casi que nos pregunte cómo van a ser cada uno de los registros de los diccionarios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si llegamos a eso. Entonces, vamos a empezar con las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Lo que se tienen que llevar aquí César puso, me acabo de dar cuenta, puso diccionario, esto no es diccionario, una tupla vacía. Este, las tuplas no son otra cosa que una lista. Entonces, ¿qué tienen de diferencia con las listas? Que las tuplas tienen podemos decir, ventaja de que es como una lista que tiene un pequeño candado, un cerrojo. Es decir, tú creas una tupla y por ningún motivo la puedes modificar. No puedes agregar cosas, no puedes quitar cosas, no puedes modificar lo que ya está creado. Entonces, es una lista que está bloqueada sobre sí misma. ¿Por qué se crea? O sea, ¿cuál es el sentido de que existan las tuplas? Porque hay algunos métodos que pueden modificar, propios de las listas, que modifican directamente a las listas. Es decir, a veces podemos llamar un método o una función y vamos a decir, pues va a operar sobre la variable que contiene una lista y la variable original me la va a dejar intacta. Y no, hay métodos que modifican las variables y a veces no nos damos cuenta.
uno de los detallitos que puede ahí tener Python, ¿no? Que evidentemente con la práctica, pues los vamos aprendiendo y pues se nos van grabando. ¿Cómo evitar estos problemas que pueden existir o problemas entre comillas con las listas? Si tenemos una lista, por ejemplo, de que les gusta 10,000 genes, y yo quiero hacer un filtro por ahí, pero no quiero que se modifiquen ese conjunto de genes. Puedo extraer cosas a manera de como referencia, pero no quiero agregar o quitar accidentalmente cosas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo bloqueo esa lista? Pues simplemente creándola como si fuera una tupla, o la lista convertirla en una tupla, es decir, ponerle un candado para decirle esto no me lo muevas, ¿va? ¿Cómo se crean las tuplas? Lo que les decía la otra vez, fíjense muy bien en los símbolos que utiliza Python para declarar estructuras de datos. En este caso vamos a ver algo que no habíamos visto previamente, que son los paréntesis. Los paréntesis, a diferencia de los corchetes y de los corchetes curvos, que son los que crean diccionarios, y los corchetes como tal, que son los que crean las listas, los paréntesis son los que crean las tuplas. Podemos crear una tupla vacía únicamente llamando paréntesis que abren y que cierran, es decir, no declarando nada dentro. O bien podemos declarar una tupla que contenga cierto tipo de elementos, ¿no? Y lo creamos exactamente como se crean las listas, únicamente enumerando y separando por comas. ¿Qué es lo que se puede hacer con las tuplas? Podemos hacer una concatenación de tuplas, podemos repetir los valores que están dentro de las tuplas, pero volviendo al punto, no podemos cambiar su contenido. Ahora bien, este tipo de ejemplos sí es bueno que lo veamos en la línea escribiéndolo justamente en el Jupyter para ver cuáles son los resultados que nosotros vamos a ir obteniendo. Y les recuerdo que para cualquier duda que digan, ay, es que no sé cómo están mis datos y todo eso, siempre la herramienta más poderosa o que les aconsejo que utilizar a cada rato es print. O sea, muéstrame cómo tienes los datos, o sea, muéstrame cómo los estás interpretando, ¿va? Entonces, por ejemplo, vamos a crear una tupla que va a ser 1, 2 y 3. Vamos a crear otra tupla que va a ser 4, 5 y 6. ¿Qué pasaría si yo imprimo el resultado de T1 más T2? ¿Sí? La tupla 1 más la tupla 2. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué fue lo que me hizo? O sea, sí puede, si se fijan, la concatenación de tuplas sí funciona. Hasta cierto punto esto no se considera una modificación como tal, a menos que se resigne en otra de las variables, ¿no? Entonces, ¿se pueden concatenar los valores? Sí, y el resultado es una tupla que contiene a todos los valores que nosotros estamos viendo. O bien, nosotros podemos tomar igual un print T1 multiplicado, por ejemplo, por 3, es decir, que repita los valores que están ahí, y lo que vemos es que se genera una tupla de los valores que están aquí. Es decir, no los está modificando como tal, únicamente los está repitiendo, ¿no? Y bueno, y eso no lo estamos asignando a ninguna variable, únicamente le estamos diciendo que vuelva o que nos arroje el resultado de eso. ¿Qué pasaría? Y esto no lo sé y realmente no viene en la presentación, pero ¿qué pasaría si yo quisiera hacer, por ejemplo, la tupla 1 es igual, a ver qué sale, realmente no sé qué va a pasar aquí. La tupla 1 es igual a la tupla 1 más la tupla 2. Vamos a imprimir la tupla 1 de regreso. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, sí me puede, el resultado me lo puede guardar en la misma variable y me lo regresa como si fuera el resultado de sumar cada uno de los elementos. Ahorita vamos a ver uno de los errores que para que se den cuenta, para que se den cuenta de cómo es que la tupla nos impide hacer modificaciones a los datos que contienen a las tuplas, ¿no? Bueno, ya vimos esto. Y pues un poquito lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Así como pueden existir listas de listas, pueden existir listas de diccionarios, pueden existir diccionarios de listas, pueden existir diccionarios de diccionarios.
pues también pueden existir tuplas de tuplas, ¿no? O sea, aquí, volviendo a lo que les decía la vez pasada, la imaginación es el límite, ¿no? Entonces nosotros podemos tener una tupla que tiene 1, 2, 3 y el cuarto elemento a su vez es una tupla, ¿no? Entonces estamos hablando de tuplas que están adentro de otras tuplas. Para poder acceder a los valores que pueden estar en una tupla de tuplas, es exactamente lo mismo que nosotros vimos la vez pasada para poder acceder a los diferentes conjuntos de datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, fíjense, voy a utilizar estos valores que están aquí arriba, T1 y T2, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago una tupla 3 y le digo que el valor de la tupla 1, no lo voy a poder hacer así, no importa, vamos a comentar esto y esto de aquí y esto también. Vamos a nada más a reciclar la tupla 2. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a decir es que me cree una tupla que va a ser 1, 2, 3 y lo que contiene, o el resultado de lo que contiene la tupla 2. ¿Sí? Eso me debería de regresar una tupla de tuplas. Entonces yo hago un print de la tupla 3, que es la última que acabamos de declarar. Vamos a ver cómo queda. Y sí, tengo el elemento 1, el 2, el 3 y el cuarto elemento es todo esto que es una tupla. Por lo tanto, si yo quisiera acceder a uno de los valores que están pues tengo que ir avanzando en cada uno de los niveles de la tupla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo simplemente poner, bueno, de esta tupla 3 y se accede con corchetes, sí, con corchetes. Quiero que me des el elemento en la que está en el índice, acuérdense de muy importante, en el índice 1, ¿no? ¿Qué es lo que me va a regresar? El valor que está en el índice 1, que vendría a ser el 2, ¿sí? Acuérdense, el índice empieza desde 0 y luego el valor, el índice 1 corresponde a la posición número 2. Y es lo que me regresa. ¿Qué pasaría si yo quisiera algo que está adentro de la tupla, por ejemplo, este número 6? Bueno, entonces lo que tengo que hacer es imprimir primero el valor o lo que corresponde a este elemento, que es el cuarto elemento, vendría a ser la posición número 3 de la tupla 3. Y dentro de ese valor dentro de esa, ya que me encuentro aquí adentro, pues vuelvo a hacer la cuenta por índice 0, 1 y 2. Entonces la posición 3, 2 corresponde al número 6, ¿no? Es como una especie de coordenadas un tanto cartesianas, si lo queremos ver de alguna manera, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo que lo que veníamos practicando anteriormente. De la misma manera, de aquí lo podemos hacer visualmente. Si quisiéramos acceder al 8.6, sería llamar a la tupla 6 y decirle, ok, va a ser el 1, 2, perdón, 0, 1, 2, 3, el elemento número 3, y dentro de esto va a ser 0, 1, la posición 3, y dentro de esa, la posición 1 para extraer el valor de 8.6. Esto se puede complicar muchísimo más, entonces hay que tener cuidado porque podemos tener tuplas de tuplas de tuplas de tuplas, o sea, es verdaderamente, no se termina esto, ¿no? Ahora bien, aquí viene el punto. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos modificar alguno de los valores? Por ejemplo, yo ya tengo el 6 aquí, ya sé que la posición del 6 en esta tupla, que si quieren, esto lo ponemos aquí abajo para que vean cómo se creó, más fácil. ¿Qué pasaría si quisiera modificar ese valor exactamente? Pues yo diría, bueno, mira, en la tupla 3, en el tercer elemento, en el cuarto elemento, que es una tupla, y en el tercer elemento, que es el número 6, quiero modificarlo. Es decir, ya no quiero que sea 6, ¿no? Quiero que sea un 10, por ejemplo. ¿Sí? No pasará ahí. Entonces intento correrlo para ver qué pasa. Y que fíjense en el error, uno se va acostumbrando a leer los errores, ¿no? Pero en este caso es bastante directo. El objeto tupla no soporta la asignación de un elemento o de un ítem, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta instrucción está prohibida para las tuplas. No podemos modificar ninguno de los valores que nosotros creamos dentro de las tuplas, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos hacer esta reasignación. Existen trucos
decirlo de alguna manera, ¿existen trucos para modificar tuplas? Sí, sí las hay, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Si yo les estoy diciendo que una tupla es como una especie de candado, pues lo que necesitamos hacer para modificar un valor de una tupla es quitarle ese candado. Si las tuplas, a final de cuentas, son listas, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar o modificar una tupla, convertirla en una lista, cambiar el valor y si queremos volverle a poner el candado y regresarlo a una tupla. Es una especie de nada más de seguro para ciertos valores que a lo mejor no queramos modificar, que queramos modificar accidentalmente. Ahora bien, las tuplas, igual como las listas, cuando vimos listas de diccionarios, por ejemplo, las listas pueden tener diferentes estructuras de datos. Nosotros podemos tener una lista que a su vez tenga, en algunos de sus elementos tenga listas, o bien tenga diccionarios, o bien tenga tuplas. Podemos hacer y deshacer aquí en cuanto a combinaciones querramos, ¿no? Evidentemente, le estaba comentando a César en la mañana, no había visto este ejemplo y es un poquito para ponerse a pensar, o sea, si yo quisiera, por ejemplo, el valor 1.3 que está aquí, ¿cómo le hago para entrar a ese valor? Porque pues primero tengo una tupla y luego tengo una lista y luego tengo un diccionario y dentro de ese diccionario nada más hay una llave, pero esa llave me redirige a una lista que a su vez en esa lista tiene una tupla. O sea, ¿cómo le hago para entrar al valor más profundo de todo esto? Que en este caso los dos valores más profundos es 1.2 y 1.3. Y uno tiene que ir navegando poco a poco. Si se fijan aquí, la respuesta es, bueno, primero te vas a meter al segundo elemento, que es toda esta lista, ¿no? Y dentro de esa lista, pues igual al tercer elemento, que es un diccionario, y luego métete a los registros del diccionario con esta única llave. Y ya que estás adentro, pues te va a regresar una lista, ¿ok? ¿Cuál elemento quieres? Pues el cuarto elemento o el índice número 3 que corresponde a esta tupla. Y dentro de la tupla, ¿qué posición o índice quieres? Pues el 1 que corresponde al 1.3. Es decir, o sea, va avanzando poco a poco a poco. Y cuando se encuentre con este tipo de estructuras, lo que yo más les recomiendo es de que una, que la organicen no así en forma de línea, porque es difícil leerla, o es mejor ponerla un poquito escalonada, por un lado, y por otro lado, que cuando vayan a acceder a ella, intenten irse metiendo poco a poco, o sea, no pasa nada si nos genera un error, o sea, realmente no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, intenten decir, pues yo quiero, no sé, por ejemplo, pues ahora sí que tupla de listas de diccionarios, voy a sacar nada más esto, por ejemplo, tupla y el segundo elemento. O sea, voy a ver qué sale, ¿no? Y si dentro de eso está el valor que yo quiero, entonces significa que voy por buen camino. Sí, es seguir el caminito nada más. Luego meten otra coordenada, si lo queremos ver así, meten otra coordenada, y entonces ven si su valor sigue estando ahí presente. No es hasta que lo puedan encontrar, hasta que lo puedan aislar, es que van a obtener todo este conjunto de coordenadas para poder llegar a su valor, ¿no? Eh, y bueno, es lo que mencionábamos ahorita, también podemos crear tuplas utilizando variables. Si tenemos un diccionario ya creado, podemos meterlo dentro de una lista o dentro de una tupla y eso va a ser un nuevo elemento porque es una estructura de datos pues distinta. ¿Dudas acerca de las tuplas? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Les digo, esto pues, son listas nada más, listas que tienen seguro para no modificarse, si lo quieren ver así. Pero más allá de eso, ¿tienen alguna duda? No, todo bien, perfecto. Acuérdense que si les hago la pregunta con que me digan no, no pasa nada, está bien, pero al menos sé que están ahí del otro lado, ¿vale? Las tuplas pueden tener elementos de diferentes clases.
hay un detallito, si por clases te refieres a estructuras de datos, sí, sin ningún problema. Nada más que la palabra clases en Python se utiliza para algo muy particular dentro de Python que yo no manejo ahorita. Son como, no sé si tenga que ver con funciones o algo así, o declarar funciones o algo así. Esa es una parte que yo no apenas, pues, yo sigo aprendiendo. No he llegado a la definición de clases, pero si te refieres a estructuras de datos que vienen a ser diccionarios, listas, sets y todo, tuplas, sí, puedes mezclarlos sin ningún problema. Clases como string, integer, float, sí, sin ningún problema. O sea, no hay ninguna, bueno, quién sabe. Eso sí, no sé. Vamos a hacerlo. Ya entendí tu pregunta. Pero no pasa nada, lo hacemos, ¿no? Vamos a definir TP. Va a ser igual, por ejemplo, a 1, 2. Yo creo que no me va a permitir. String. O a menos que lo convierta. Ah, no, sí, mira, sí me permite. O sea, no hay ningún problema. Puede ser de diferentes clases, de diferentes clases de datos y no hay ningún problema. No sé si las listas permitan eso. En R sí se pone muy especial con este tipo de cosas y no permite que vectores sean creados con diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces, yo como programo también en R, entonces a veces pues uno se confunde. Ahí está. Sí, las listas también permiten conjuntos de diferentes tipos de tipos de datos, a la redundancia, sin ningún problema. Entonces sí puedes mezclar tanto tipos de datos en las listas y en las tuplas, puedes mezclar tipos de datos y puedes mezclar estructuras de datos sin problema. ¿Va? Si pones true y false, sale un error. Ok, a ver qué pasaría si hacemos. Vamos a quitar la lista. Vamos a poner, ¿no? Acuérdate que el true nada más, no sé si lo estás poniendo así, el true, la T tiene que ir con mayúscula y lo demás con minúscula. Si no, no te lo acepta. ¿Va? Pero sí se puede, mira, aquí está. Y como esta palabra true no tiene comillas, significa que no es exactamente no son caracteres, esto es un booleano, ¿no? O sea, cuando vean el true o el false sin las comillas, es que es un booleano. Entonces nada más es 0 o 1. Sí, Python se pone medio especial, o sea, R te acepta creo que te acepta de las tres, todo con mayúscula, la primera con mayúscula y lo demás con minúscula o la primera letra. O sea, tiene sus detallitos cada uno, pero sí, Python es muy quisquilloso, muy preciso en el que la primera sea con mayúscula y lo demás con minúscula. ¿Va? ¿Algo más? ¿Todo bien? Ok, ok. Todo bien, perfecto. Entonces, rápidamente, vamos a ver otro conjunto de datos que son los sets. Los sets son conjuntos en el sentido de teoría de conjuntos. Les digo, son muy poderosos cuando queremos ver si un conjunto pertenece a otro, cuál es el conjunto diferencia, cuál es ¿cómo se llaman las diferentes cosas? Las intersecciones entre los conjuntos, etcétera, ¿no? Tiene que ver con mucha teoría de conjuntos. Yo creo que eso se merece una clase aparte porque sí son como varias cosas que se tienen que procesar mentalmente y a veces es mejor tenerlo con dibujitos. Pero la ventaja que tienen los sets es que permiten hacer un filtrado de información para sacar los valores únicos. ¿Qué quiero decir con esto? De entrada, vamos a intentar crear un set, es decir, un conjunto. Para poder crear un conjunto, y aguas aquí, utilizamos el mismo símbolo de estructura de datos que los diccionarios. Pero a diferencia de los diccionarios, estos no tienen el par llave-valor, que si se acuerdan era llave, dos puntos y un valor. ¿Sí? Aquí no.
Aquí únicamente son valores que están separados con comas. Y eso es lo que define un set a diferencia de un diccionario. ¿Sí? Una de las cosas que tienen los sets es que de entrada no tiene índices, sí, o sea, no podemos, según yo, no he hecho las pruebas porque no he trabajado mucho con los sets, pero no tiene índices, o sea, no podemos acceder a los valores que están ahí, existen, y es lo que les decía la vez pasada, existen, están ahí en la memoria, pero no están ordenados, ¿no? Como no están ordenados, pues no podemos intercambiarlos unos por otros, pero tienen otro tipo de ventaja. Esto dice aquí sin cambios, supongo que es porque no se pueden, también supongo que son inmutables o no sé a qué se refiere con sin cambios. Pero ¿cuál es el punto más fuerte que tienen los sets que permiten obtener valores únicos? ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense aquí, en esta lista, en este set, hay tres valores 30 y hay dos valores 20, ¿sí? Pues como quiera que sea, esto está mal aquí, esto es hasta acá, si lo ponemos más bonito, son tres valores 30 y dos valores 20. Los sets, cuando los llamamos, un valor está o no está. No importa el número de veces o cómo se declare, por así decirlo, no importa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace cuando declaramos un set? Únicamente quedarse con los valores únicos, porque a final de cuentas, eso es lo que va a formar parte del conjunto de forma única. Entonces, si nosotros intentamos crear un set como si creáramos un diccionario y ponemos 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, y luego imprimimos lo que nos diga el set, y voy a comentar esto de acá para que que no nos moleste, y ejecutamos. ¿Qué es lo que pasa? Me regresa únicamente los valores únicos. Entonces, imagínense que ustedes tienen un problema en el que, no sé, tienen un conjunto de datos y tienen que sacar los valores únicos. Es como de que, uy, ¿cómo le hago para sacar los valores únicos? Pues a lo mejor podría crear una lista vacía y luego guardar el primer valor y luego hacer un ciclaje para ver si el siguiente valor lo encuentra en la lista, y si no lo encuentra, lo agrega, pero si sí lo encuentra, entonces se pasa al siguiente, etcétera, ¿no? Será como una forma muy utilizando condicionantes y todo eso para resolver el problema. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una lista de esos elementos y nosotros le dijéramos a Python, esto conviértamelo en un set y regrésame los valores? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que únicamente va a regresar los valores únicos. Y únicamente cambiando la estructura de datos con la cual nosotros estamos trabajando, ya resolvimos una pregunta. ¿Cuáles son los valores únicos? Y no tuvimos que hacer absolutamente nada más que únicamente cambiar, pues prácticamente de lista a set, imprimir o guardar en una variable, y listo. Y ya tenemos el conjunto de valores únicos que tienen que tiene esa lista. Les digo, por el momento, esa es una de las partes fuertes que tienen los sets, regresar valores únicos, pero como conjuntos se pueden hacer otras cosas, sumarlos, restarlos, intersecciones, hay lo que se llama, creo que resta recíproca o algo así, o resta espejo, no recuerdo cómo son las teorías de los conjuntos, pero pues ayuda, ¿no? O sea, ayuda para decir, pues quiero todo lo que está aquí, pero que no está acá, o todo lo que se comparten entre los dos conjuntos, por ejemplo, ¿no? Son operaciones que no vamos a ver ahorita, pero que sirve para que, pues, como una estructura de datos propia de Python, que la conozcan, que sepan que existe, que está ahí, y en dado caso que la vayan a requerir, pues que vean cuáles son sus bondades. ¿Tienen alguna duda de los conjuntos? No. Pensando en alguna aplicación, ¿cuándo nos convendría utilizar una tupla o un set? ¿Cuándo podrías utilizar una tupla o un set? Vamos a intentar aplicarlo.
En las tuplas, por ejemplo, yo tengo registros de determinada cantidad de alumnos, por ejemplo. Tengo sus códigos o su número de matrícula, por ejemplo. Y ese número de matrículas de alumnos únicamente están en cierta clase. Eso yo, esa cantidad o lista, si lo queremos ver así al principio, esa lista de matrículas de alumnos, yo la manejaría como una tupla. Por en dado caso de que yo necesite hacer un filtro, no vaya a ser, ese es el detalle de las tuplas, no vaya a ser que al momento de manipular las matrículas o filtrarlas por alguna otra cosa, no vaya a ser que se me meta una matrícula repetida ahí o que esté en otro lugar o que yo le meta otra cosa, ¿sí? Es decir, únicamente me voy a quedar con ese conjunto de matrículas y no las puedo modificar, esa es otra, no las puedo modificar, ¿sí? En dado caso de que, no sé, se me ocurra, me equivoqué en una matrícula, pues te equivocaste y ahora intenta arreglarlo de una manera lógica. Este, pero por entrar es una manera de ponerle el seguro a ese conjunto de valores. Te digo, sería como la forma en cómo a mí se me ocurre que podrías utilizar las tuplas. Los sets vendrían a ser, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mi área, ¿no? Expresión diferencial de genes. Tengo dos conjuntos de condiciones donde estos genes van a la alza aquí y estos genes van a la alza acá. Y quiero ver cuáles son los que se comparten. Pues si lo quiero manejar, si quiero ver cuáles están no voy a revisar uno por uno así de que, a ver, el primer valor está en la otra lista y tiene que recorrer cada uno de los valores. Pues sí se comparten. Ok, entonces sí se comparten. Siguiente valor, analiza todos los valores, ¿no? Se puede hacer, pero computacionalmente y desde el punto de vista del código es muy batalloso y es muy talachudo. ¿Por qué no hacer eso mismo, tener dos conjuntos de estos genes que se expresan diferencialmente en diferentes condiciones en un mismo organismo y en un tejido? ¿Por qué no podemos manejarlos como conjuntos y hacer operaciones de conjuntos? Entonces, computacionalmente se vuelve más eficiente porque son operaciones que van dirigidas a ese tipo de cosas. Es decir, con estos dos conjuntos, dime cuáles son los genes que se comparten o dime cuáles son los genes que son diferentes o súmame los que están aquí más los únicos de acá o súmame los que son únicos o regrésame únicamente los que son únicos para la condición A o únicos para la condición B. ¿No? Ese sería como el ejemplo práctico de dónde utilizar los sets desde mi experiencia como bioinformático. ¿Va? Si guardas los datos en una lista, ¿cómo los pasas a sets sin copiar los datos tal cual? Creo que hay una función que se llama sets. Por ejemplo, si tuviéramos una lista, lo voy a crear como al aire. ls. Va a ser una lista de 1, algo así, ¿no? Y creo que podemos llamar a set y esto vamos a grabarlo en una S y que nos imprima la S. La verdad nunca he cambiado de entre listas. Sé que se puede hacer, pero no sé si es la forma correcta hacerlo así. No. El objeto set no es llamable. ¿Y qué pasaría si lo meto dentro de un set? Hashable es de lista. Debe haber alguna forma. No sé si tenga... mira, sí hay. Me voy a poner muy complicado, ¿eh? O sea, en esto. Igual set, ok, perfecto, no importa. Pero podemos crear ese es igual a un set vacío y ese va a ser... ¿Se acuerdan de la compresión de listas? Creo que podemos hacer algo un tanto parecido. En este caso va a ser una compresión de sets. Entonces, x in x por... No, x por x in ls, que es el iterable, haz algo. No creo que funcione esto.
Vamos a ver si... Ah, claro. Ese tiene métodos que es... No me va a permitir, creo. Debe haber alguna forma, o sea, de estos datos meterlos en un set y entonces ya que tengas el set, se pueden llamar. Ahorita no se me ocurre cómo. Tendría la idea de irlos llamando uno por uno, e irlos metiendo sí, al conjunto. Voy a poner una prueba a ver si así me lo sé. Es un set, ajá. Y luego vas a añadir que la X, ajá. Esto no sé si lo puedo hacer así, quizá. No, set de esto. No, no, set no es llamable. Debe haber una forma, si se me ocurre, se los digo, pero debe haber una forma de convertir una lista en un set. Seguro no es tan sencillo y pues también yo no conozco, no lo conozco todo, ¿no? Entonces, pues, pero sí debe haber una forma, pero y debe de involucrar una especie de for que los vaya, que el iterable, que es la estructura de datos que se puede ir partiendo y que puede ir operando sobre cada uno de los elementos. El iterable es la lista. Entonces, cada uno de los elementos únicamente hay que decirle, velo metiendo en el set. Debe haber alguna forma, ¿no? Y ya que tengas el set construido, pues entonces ahora lo llamas y te vas a quedar con los valores únicos, ¿no? Entonces, sí, pero prometo hacer el código para ver si funciona y se los paso, ¿va? Ok. Entonces, ahora, se nos está comiendo el tiempo. Vamos a trabajar con los métodos, ¿sí? Vamos a entrar acá, los métodos. Ok. Vamos a trabajar con métodos, principalmente de listas. ¿Qué son los métodos? Bueno, primeramente, antes de cualquier cosa, pues recordar cuáles son las estructuras principales que tiene Python. Las listas, que es como de vector, ya las hemos trabajado, ya sabemos cómo agregar datos a ella, cómo acceder a datos que están en las listas. Y lo más importante son dos cosas. Uno, que es una colección ordenada, es decir, que tiene índices, y otra que es modificable, que cada uno de los valores podemos cambiarlos. Podemos decir, este valor en esta posición, este índice, cámbialo por otra cosa, ¿sí? En el caso de los diccionarios, vendrían a ser una especie de listas con nombres, es decir, son igual datos ordenados, son modificables, pero para acceder a ellos necesitamos una llave que generalmente es un conjunto de caracteres, un nombre, si lo queremos ver así, ¿no? Y únicamente llamando al nombre es que podemos acceder ya sea a un dato particular asociado a ese nombre o a una estructura de datos asociada a ese nombre. En el caso de las tuplas, siguen siendo como listas en el sentido de que son ordenadas, también tienen índices y podemos acceder a los datos que están dentro de las tuplas a partir de los índices, pero lo que tienen, como ya les decía, es que no son modificables. Lo que nosotros creamos dentro de la tupla no se puede modificar. Creo que ahí sí es un poquito más fácil brincar de listas a tuplas, con la función lista o tupla, para poder hacer un cambio y luego volverle a poner el seguro para que ya no haya ningún cambio. Es como es una trampa que hay por ahí, ¿no? Pero por naturaleza, una tupla no se puede modificar. Y el conjunto de los sets, igual no se pueden modificar, igual por eso no me dejaba agregar cosas, pero debe haber forma para hacer eso. Sino como, o sea, no creo que para crear un set, por ejemplo, imagínense que tuviéramos, o sea, miles de genes y para que los metamos uno a uno, o sea, no tiene sentido. Debe haber alguna forma de meter datos en un set. Pero lo más importante, les decía, es que en el caso, a diferencia de las listas y las tuplas, no tienen índices. Esto es totalmente, digamos, desordenado. ¿Eh? Entonces, esas son las diferentes cosas que tenemos que considerar para las estructuras de datos, ¿no? Y les tiene que quedar muy claro porque dependiendo del tipo de datos que ustedes vayan a manejar, pues a lo mejor les conviene utilizar una tupla o a lo mejor les conviene utilizar un diccionario o una lista, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo que les decía, cada estructura de datos o tipo de datos, llámese string, llámese entero, etcétera, tiene un conjunto propio
de una lista, perdón, de un conjunto de funciones propios de ese tipo de datos, ¿no? En el caso de las listas, yo creo que si quieren hacemos unos ejemplos con otro tipo de datos que son un poquito más sencillos, por ejemplo, los strings, para que vean lo que podemos hacer o los métodos asociados a los strings, a diferencia de lo que hay en las listas. Pero concretamente, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son las funciones que de manera natural tendría que tener una lista y que sirven para operar sobre ella? Está la función append, o si lo queremos ver así como anexar. Está la función o el método remover, índice, reverso, extender, pop, contar, copiar, insertar, limpiar y ordenar, ¿no? Debe de haber más asociados, pero yo creo que esos son los más importantes. La función append, no sé si se acuerdan de la vez pasada que en algún punto la utilicé. Les dije, voy a empezar a agregar elementos a una lista vacía. Y lo único que estoy haciendo es utilizar un ciclo for para que vaya en un rango, cada uno de los valores los vaya anexando en la lista final. Pero si recuerdan bien y si ven el video, esa nueva lista yo no la guardé en ningún lugar. Sí, o sea, yo no reescribí la variable lista donde se estaba guardando, sino que únicamente le dije, esta es la variable y vamos a invocar un método que es anexa y le pusimos la variable que nosotros queríamos, que era la iteración, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó ese valor? O sea, si no lo asignan a nada, pues, ¿dónde quedó? Esa es un poquito la ventaja, en este caso, del método append, que anexa sin necesidad de reescribir una variable, ¿sí? De manera natural ya lo está haciendo. Nosotros podríamos, por ejemplo, poner en esta lista que va del 1 al 5, invocar, utilizando punto append, invocar el método propio de esta lista y decirle que anexe el elemento número 6. Entonces, al momento en que yo anexo el elemento número 6, a esto se le va a sumar un nuevo elemento, ¿sí? Ahora bien, y es lo que es un poquito para que vean la diferencia, ¿cuál sería lo diferente? Es decir, ok, pues yo puedo hacer el append, pero si tengo una lista, pues le puedo concatenar, que en el caso de las listas, si es un símbolo más, se pueden concatenar o unir listas, pues le puedo agregar el número 6, ¿no? Pues el resultado es el mismo, sí y no. Vamos a ver por qué, y esto lo vamos a ver acá. Vamos a crear una lista. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a invocar a la lista. Print list. Y luego vamos a imprimir la lista, pero concatenándole el número 6. ¿Sí? Y vamos a volver a imprimir la lista. Entonces vamos a ver el original, vamos a ver qué pasó en esta operación en el medio y luego vamos a volver a imprimir la variable para ver cómo quedó. Vamos a ejecutar esto, no tengo nada corriendo arriba, damos esto, listo. ¿Qué pasó? Pues la original es del 1 al 5, pero si yo le hago el más 6, me agrega el más 6. Pero ¿qué pasa si yo llamo de nuevo a lista? Pues el original se mantiene intacto, es del 1 al 5, ¿sí? Son 5 elementos. ¿Qué pasaría si vamos a comentar esto de aquí, vamos a llamar de nuevo a la lista, que es el original, vamos a imprimir lista a la cual le vamos a anexar el número 6 y luego vamos a volver a imprimir la lista. Vamos a ver qué pasa. Esto list. No sé por qué aquí me dijo none. ¿Por qué me está diciendo none? List.append número 6. List.append número 6. Qué raro está esto.
A lo mejor porque el resultado de esto es una operación que no puede ser imprimida, impresa en pantalla. Bueno, no importa. No lo podemos dejar sin el print. Así, para que no nos dé error. ¿Va? ¿Qué fue lo que pasó? En este caso estamos llamando a la lista original 5 elementos. Y luego vamos a operar sobre ella. Le vamos a decir anexa el número 6, como si lo concatenáramos. Pero ahora, y si se fijan, yo no lo estoy asignando a la misma, o sea, no la estoy sobreescribiendo. Y cuando volvemos a llamar a la lista, vean lo que pasó, que ahora sí tiene el número 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Que de manera intrínseca le estamos diciendo anex, pégalo sin necesidad de que lo reescribas. Es decir, te estoy diciendo, mete este valor en esta variable. ¿Sí? Que de por sí es list, que es la variable sobre la cual estamos operando. Y entonces vemos aquí como si se modifica. Entonces, vemos que no es lo mismo hacer una anexión, una append, que hacer una concatenación. El resultado es lo mismo, es una lista del 1 al 6, ¿sí? Pero en el primer caso modificó la variable original y en el segundo caso no. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas en Python, ¿sí? Podemos también añadir estructuras de datos. Aquí añadimos un dato nada más. Podemos añadir estructuras. Por ejemplo, acuérdense, aquí la lista de append ya llega hasta el 6, ¿no? Pero aparte, yo quiero que a esa lista se le anexe, por ejemplo, vamos a ponerle 7, 8 y 9, ¿no? La continuación. Y lo vamos a imprimirla. Print list. Ok, sí. No sé por qué me está marcando error aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que sí, creó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y luego agregó un séptimo elemento, que el séptimo elemento es una lista. Entonces, me lo agrega como tal. ¿Sí? No me agreguen elementos individuales, sino que me los agrega como una lista. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, 7, 8 y 9, pero que no estuvieran como una lista, sino que fueran valores que están únicos de la lista mayor, ¿qué es lo que hago? Puedo hacer el for, ¿sí? Por ejemplo, aquí, vamos a comentar esto, y yo le digo para i, que es el iterable, en el rango que va del 7 al 10, ¿por qué al 10? Porque el 10 es exclusivo, acuérdense. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer una lista, bueno, a la lista, que es la variable que estamos trabajando, le vas a anexar el valor que vas a ir soltando en i. Y fuera del ciclaje, ponemos que imprima la lista. Y vean cómo ya no es un elemento que es una lista, sino que ahora son 3 elementos separados que están dentro de la gran lista original, bueno, del primer nivel, si lo queremos ver así. Entonces, son 2 formas en cómo nosotros podemos meter gran cantidad de datos utilizando la función append, ¿no? Y bueno, lo mismo, o sea, podemos meter, utilizando el append, podemos meter otras estructuras de datos, podemos meter conjuntos, podemos meter tuplas, podemos meter diccionarios. Bueno, no sé si los sets realmente entrarían, pero podemos meter diccionarios y podemos meter tuplas sin problemas. Es exactamente lo mismo. Les digo, es, es mezclar todos los tipos de la versatilidad que tiene Python, que puede mezclar diferentes tipos de información. Miren, en dado caso, yo lo hice, se me olvidó que existía extend, tienen toda la razón, César. En dado caso de que yo no quiera hacer esto, funciona. Algo que es muy importante en programación es que no hay una respuesta para los problemas, no existe una solución, existen múltiples soluciones para la misma cosa. Unas son más eficientes que otras, pero para el nivel que estamos trabajando, que a lo mejor ahorita es jugar con Python o vamos a trabajar con datos que no son tan grandes, por ejemplo, pues no pasa nada que encontremos diferentes soluciones para el mismo problema. Unas, y es lo que quiero llegar, unas sí son más eficientes que otras. Eso nadie lo niega, nadie lo pone en duda. Pero, pero justamente es tener eso en mente. No existe una respuesta o la respuesta correcta. Existen unas que son más eficientes que otras,
pero depende del nivel de cómputo que estés manejando, ¿no? A veces ni siquiera con que tengas el resultado, párale de contar, es más que suficiente. ¿Y por qué lo digo? Porque si se fijan aquí, nosotros podíamos, lo que les decía, ¿no? O sea, podemos hacer esto y vamos a obtener, ay, me falta imprimirlo aquí. Podemos obtener una lista que nosotros le estamos anexando un conjunto de números que están dentro de otra lista, pero me lo agrega como si fuera una lista. ¿Cómo podemos evitar esto? Le digo, no, es que no quiero que me anexes la lista como otro elemento que de por sí ya está en una lista. Quiero que tomes todos esos elementos de forma individual y que lo agregues a la lista original, la más grande. Ok, entonces ya no utilizamos anexa o append, utilizamos extiende. ¿Sí? Entonces lo que hace extiende es toma todos estos elementos y ponlos como elementos individuales en la lista más grande. Corremos y ahí está. Es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y no me extrañaría que el método extend, o sea, si revisamos el código interno de extend, esto de aquí, un for, nada más. Un for que va a tomar los valores estos de aquí y los va a ir anexando, o sea, es un append también, nada más que para no ponerlo tiene que ser un for, un in, un range y todo eso, pues le pusieron, todo eso lo englobaron en una sola palabrita que es extiende, ¿no? No me extrañaría que dentro del código fuera así. Pero bueno. Ese es otro de los métodos, que es extend. Hay que ver en la lista, la función append no genera listas anidadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera una tupla? Vamos a corregir esto aquí, nada más para hacer una tupla. Acuérdense que nada más es cambiar los símbolos. Vamos a ver qué pasa aquí. Y pues funciona igual, o sea, no le molesta que sea una tupla, la va agregando, pero la va agregando dentro de una lista. Entonces, cada uno de esos elementos se convierten en elementos propios de una lista. ¿Se acuerdan que les dije de que cómo convertir? Fíjense, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Cómo convertir una lista en una tupla? O más bien una tupla en una lista. Vamos a ponerle TP, va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces nosotros iniciamos una lista vacía, ls es igual a una lista vacía, y luego le decimos lista vacía, extiende lo que está en la tupla, y luego imprime la lista. Y fíjense aquí, esto que originalmente es una lista, con esta serie de instrucciones le quitamos el candado y ya podemos modificarla. ¿Se dan cuenta? Y debe de haber algo similar para convertir, o parecido, análogo, para convertir una lista en una tupla, es decir, de regreso. Es una forma de resolver el problema. A lo mejor existe algo más sencillo. A lo mejor si a la tupla le paso la función o se la paso a la función lista, me la transforma también. Es el mismo resultado, pero es otra forma de llegar a obtener lo mismo. ¿Vale? Eso no se me había ocurrido, pero pues ve, ahí está. Para si lo quieren, ¿cómo se llama? Si lo quieren tener en mente, ¿no? Igual podemos extender con diccionarios. Y también podemos remover. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un conjunto, una lista de strings o de caracteres? Ok, vamos a crear la lista que va a ser, por ejemplo, R, vamos a ver, lenguajes de programación, ¿no? Java, PHP y Perl, ¿sí? Y lo mismo que habíamos dicho de la función append, así como no tenemos que volver a reasignar para nosotros ejecutar un método como es append y únicamente hay que llamarlo y inmediatamente va a empezar a sobreescribir la variable, de la misma forma nosotros podemos remover elementos, ¿sí? Acuérdense, en Visual Studio ya igual lo tengo configurado con algunos plugins para que me muestre las opciones de los métodos asociados a determinadas estructuras. Entonces yo aquí le puedo decir, pues, ¿sabes qué? Quiero que quites Python. ¿Eh?
Quita Python y luego imprime la lista. Y lo voy a hacer antes y después del remove para que vean la diferencia. Esto ya lo podemos comentar. Acá. Ejecutamos. Tenemos una lista con 5 strings. Le pedimos que remueva uno de ellos y evidentemente va a ir a buscar este conjunto, este string, esta cadena, y aquí la eliminamos y no tenemos que reasignar nada, sino que ya es un método propio de las listas y pues ya no, al momento en que queremos volver a imprimir, ya no está ese elemento, ¿va? Si queremos limpiar, si queremos eliminar todos los elementos que existen dentro de una lista, por alguna razón quisiéramos hacerlo, entonces únicamente llamamos a la función clear y eso nos va a permitir eliminar todo lo que está dentro de esa lista y tener una lista vacía. Index. Index es interesante y muy útil. Evidentemente aquí estamos teniendo un conjunto de caracteres o de una lista de strings pues bastante cortita, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaría si quisiéramos buscar el índice? Por ejemplo, tuviéramos una lista de todos los genes, todos los códigos ATG de los genes de Arabidopsis thaliana. Estamos hablando como de, creo que son como 10,000 o algo así, o 20,000. ¿Cómo le hacemos? O sea, quiero encontrar cuál es en una lista ordenada, suponiendo que sean valores únicos y que estuvieran ordenados, pues quiero encontrar cuál es la posición o cuál es el índice de mi gen. Por alguna razón me interesa conocer eso, ¿no? Entonces, a lo mejor, para conocer el índice, pues no me voy a ir contando por uno, o sea, evidentemente no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese valor? Pues únicamente, siguiendo únicamente con el ejemplo de los lenguajes de programación que aquí tenemos, le pedimos index y quiero que me regrese, por ejemplo, PHP. ¿En qué índice de esa lista está PHP? Y si se fijan en este caso, no había necesidad de imprimir, porque de manera natural, index imprime, ¿sí? En pantalla o regresa a la pantalla, ¿no? Y nos está diciendo que en el índice número 3 es donde está el valor PHP. Y lo podemos confirmar, 0, 1, 2 y 3. Ahí está, ¿no? Ese es otro de los métodos que pueden tener las listas. Aquí César nos puso un ejemplo muy interesante que tiene que ver con encontrar valores repetidos. Por ejemplo, si yo tengo una serie de valores repetidos, index únicamente me va a regresar la primera coincidencia. Pues puede ser útil o puede ser que no. O sea, yo quisiera saber cuáles son todas las coincidencias que existen, ¿no? ¿Dónde están esas coincidencias? Porque, por ejemplo, no sé, imaginen que aquí tenemos, vamos a seguir con este ejemplo. Tenemos R y luego tenemos Python y luego tenemos otra vez R y luego tenemos otra vez R y luego tenemos PHP y luego tenemos Ruby y luego tenemos Bash, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero saber dónde están todas las coincidencias que dicen Python. Imagínense que esto, o sea, lo extrajimos de una, ¿qué les gusta? De una tabla donde estaban asociados el nombre de una persona y el lenguaje de programación que domina. Llamémosle así, ¿no? Entonces resulta que queremos saber cuántas de esas personas, por ejemplo, saben Python. O sea, ¿cómo podemos hacer? Podemos contarlas, ¿sí? Pero a lo mejor queremos extraerlas, los índices de esos, porque resulta que no es específicamente Python, sino es Python 3. Queremos a lo mejor modificar las posiciones donde están estas palabras y en vez de que diga Python, que diga Python 3, ¿no? Estoy suponiendo un ejemplo. Lo podemos resolver, pero únicamente queremos llegar a las posiciones de esos índices. Ya después podremos accesar a los valores y modificarlos. Por ahorita nada más queremos cambiarlos. Perdón, saber dónde están.
No podemos utilizar index porque index nos va a regresar la primera coincidencia. Y no, yo pongo aquí Python y lo corro. ¿Verdad? Ay, perdón. Bueno, acaba de ocurrir algo muy interesante. Este index regresa un error. Creo que hay otra función, no recuerdo si es index o una función análoga de append que no regresa errores si no encuentra algo. Creo que no recuerdo cuál es, pero luego les paso el dato que se me hizo bastante curioso. Eso lo tomé en una clase. Y me volví a equivocar. Ahí está. Lo que me está diciendo es que en la lista que nosotros ya declaramos, en la posición, en el índice número 1, es donde se encuentra este elemento. Oye, pero también está acá y no me voy a poner a contar hasta llegar hasta acá para saber cuál es el otro índice. Ok, no pasa nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ponerle o asignarle a cada uno de los valores un número. Es decir, que digamos que a cada posición o a cada valor se le asigne de manera explícita el índice que le corresponde. Para eso utilizamos una función, aquí se lo puso como muy al bravazo, pero podemos utilizar esta función que es enumerate, ¿sí? ¿Por qué enumerate? Vamos a ver por qué. Yo le puedo decir, mira, a ls, bueno, esta es una función, ojo, esto no es un método propio de las listas, ¿no? Esta es una función que puede operar sobre diferentes objetos, por eso es que no se llama de la misma manera. Pero le podemos decir, enumera todos los elementos de la lista, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Ay, perdón. Cuando vean esto, qué bueno que pasó. Cuando vean esto, significa que el resultado de esta operación está en esta posición de la memoria. Whatever that means, o sea, quién sabe qué significan esos números, pero significa que, digamos, no podemos acceder a ellos de esta manera. Tenemos que utilizar una estructura de datos particular. Vamos a ver si funciona una lista. Entonces yo le digo, ok, conviérteme en una lista lo que encuentres en esta parte de la memoria, ¿sí? No me lo permite llamarlo. ¿Por qué no me permite llamarlo? Enumerar la lista, ok. Este, ya lo había hecho y sí corrió antes. A lo mejor si lo hago con corchetes, para decirle, eso es una lista. No, no quiere. Enumera, esto es una lista. Enumera la lista. Una tupla. Tapó. Les juro que ya lo había hecho esto y no sé por qué me está marcando errores. Bueno, funcionó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, no sé si habrá sido propio de que no le gustaron las listas. Según yo lo había extraído como una lista, pero bueno, no importa, lo extrajo como un tuple. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es un tuple de tuples, ¿no? O una tupla de tuplas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ok, que en el primer elemento de la tupla hay a su vez es una tupla que tiene dos elementos. El primero es un índice y luego viene lo que viene asociado a ese índice, ¿sí? Entonces, a la posición 0 de esta lista, en este caso de esta lista, va la palabra R. En la posición 1 es Python, en la posición 2 Java, en la posición 3 PHP. Si se fijan, son pares un tanto similares a los diccionarios, aunque no es un diccionario. Podemos aprovechar esta estructura de pares si nosotros llamamos una list comprehension. Entonces, acuérdense, para una list comprehension, vayamos a llamar a la lista y le decimos, para cada valor de X que se encuentre, y en este caso, ojo, porque aquí es una, digamos, forma especial de llamar a las variables que vamos a utilizar. El primer elemento, bueno, cuando nosotros llamemos al iterable, que en este caso va a ser esta tupla de tuplas, va a llamar a cada uno de estos pares cada vez. Entonces, lo que nosotros tenemos que decirle es, ok, cuando estés iterando, vas a obtener dos valores en cada iteración. El primero de esos valores, que en este caso va a ser el índice, me lo vas a guardar en una variable que yo quiero que le llames i, ¿sí? Coma, el segundo valor de ese par, que es r, quiero que me lo guardes en x. Ojo, esto puede ser un poquito complicado, no necesitan entenderlo ahorita,
poco a poco es como empieza a llegar esta información, ¿no? ¿De dónde voy a sacar esos pares? Ok, lo vas a sacar de un iterable, de una estructura que puedes, donde puedes iterar, donde puedes repetir. Esa iterable proviene de enumerate, las listas, ¿sí? Y ¿qué me vas a regresar? O qué es lo que quiero que me regreses, ¿sí? Ok, quiero obtener los índices. Aquí me equivoqué porque este es i. Acuérdense, el valor de i es el primero de los elementos, que es esto de aquí. Yo quiero que me regrese los índices, ¿sí? Pero ¿cuál es la condición para que me regrese los índices? Acuérdense, si ven el video anterior, les dije que en los list comprehension puede haber un tercer elemento que es opcional. Y eso es un filtro que le ponemos sí, es decir, vas a regresar el elemento sí X, que corresponde al segundo valor de cada uno de los pares, en este caso es Python, ¿sí? Todo esto lo vamos a guardar como list result, quizá, ¿sí? Y debería de funcionar. Imprimimos a list result. Sintaxis inválida, vamos a ver por qué. For i, para i en i y de x, porque son pares, en enumerate la lista. Ajá. Sí, X. Ah, perdón, claro. Aquí me equivoqué. Es una comparación. Eso lo van a ver en otra clase, las estructuras comparativas. No es lo mismo un igual que un igual igual. Un igual se utiliza para asignaciones. Un igual igual es para comparar, para saber si X es igual a el valor de Python. Y esto regresa a valores booleanos, ¿no? Verdaderos y falsos. Entonces ahora sí lo imprimimos. ¿Y qué nos dice? Ah, pues miren, lo que cumple la regla de en qué índices está Python está en la posición o en el índice número 1 y en el índice número 6. Vamos a comprobarlo. Este es el 0, este es el 1. Perfecto. 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tenemos los índices de que van perdón, que son del 1 y del 6. Tuvimos que utilizar toda esta secuencia de operaciones para poder encontrar este resultado. Hubiéramos obtenido los mismos, nada más que eso no es motivo, no necesariamente lo tienen que aprender ahorita. Existen algunos módulos, por ejemplo, el módulo RE, que son de expresiones regulares. Nosotros podríamos haberle dicho, utilizando una función que tiene, de decirle, ¿sabes qué? En esta lista, búscame este patrón y dime dónde está, con una función que se llama, creo que es RE, punto, el método se llama index o index all, es decir, regrésame todos los índices que cumplen con cierto patrón, que en este caso el patrón sería una palabra tal cual, ¿no? Y a lo mejor nos hubiéramos ahorrado todo esto. Existen muchas formas para llegar a las mismas respuestas, ¿no? Esta es una de ellas. ¿Qué pasaría si yo quisiera contar? Es otro de los métodos propios de las listas. Y yo le digo, ok, de ls, yo quiero que cuentes, en este caso, una palabra. ¿Cuál es esa palabra? R. Quiero que me digas cuántas veces está la palabra R en esa lista. Yo lo corro y obtengo 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esto nos puede servir. Me voy a poner, no sé si funcione. Vamos a ver si funciona. Vamos a jugar tantito. Vamos a ponernos interesantes. ¿Qué pasaría si yo tengo ADN? Y digo que aquí vamos a poner. Eso es lo que voy a hacer. Listo, ¿no? Entonces aquí primero vamos a pasarlo. Un método propio de las cadenas. Upper, mayúsculas. ¿Sí? Y nada más quiero saber cómo lo va a dejar al final. Esto nada más por fancy. Si se fijan, aquí sí lo tengo que reasignar porque si no... Es como fueron construidas las funciones, ¿eh?
Ok, me lo regresa en mayúsculas. Perfecto. Entonces yo quiero saber el contenido de Cs y de Gs de esa cadena. Entonces yo voy a decir, bla, bla, bla. Primero tengo que separarlas. Ya que lo pusiste en mayúsculas, vas a hacer un split de utilizando nada. Es decir, en la separación, vas a separar caracteres, nada más. Vamos a ver si funciona. No. Empty separator. Vamos a ver si... Así lo podemos hacer así. No, lo toma como una cadena. O a lo mejor podemos contar aquí. Sí, puedes contar. Es de una cadena. Ok. Count en una cadena. Nada más déjenme confirmar esto. Sí. Count en una cadena va a contar la cantidad de letras o de strings pequeños que haya. Count en una lista va a contar el número de elementos que sean exactamente iguales a una cadena determinada. No es exactamente lo mismo. Ojo con eso, ¿sí? Pero pues yo aquí me puedo poner pues un poquito espléndido. ¿Por qué le puse upper? Porque si se fijan aquí yo estoy diciendo que me regrese las mayúsculas, ¿no? Evidentemente pues aquí no hay, en el original no hay mayúsculas. Yo estoy haciendo un poquito, ¿cómo se llama? Un poquito fancy. Entonces yo le digo el C count va a ser eso y el G count va a ser, vamos a poner esto de aquí, vamos a decirle que esto es una G y después vamos a poner la longitud que va a ser ADN punto, no sé si returns length the self. Ok, nada más quiero que lo voy a hacer al revés para que aquí no se me confundan con eso, porque length se puede utilizar igual en muchas funciones. Vamos a hacerlo al revés, length o longitud de ADN. Aquí no me importa si es mayúsculas o minúsculas, nada más lo voy a imprimir. Les digo, este es un truco que le estén imprimiendo a cada rato cómo va a ser procesada su información. Aquí tenemos. Y decimos, vamos a imprimir. Claro. GC content es igual a ¿cómo sería? Eh, C count más G count. Todo esto multiplicado por 100 y dividido entre la longitud. Y aquí le ponemos el porcentaje de GC en tu secuencia es de, aquí le ponemos una coma, fuera del paréntesis, y fuera de las comillas, porque ahora me concatene el resultado del string junto con una variable, que es esa. Esto ya no nos sirve. Y acabamos de crear un programita que nos permite contar el contenido de GS. Bueno, nos da el porcentaje de GS de nuestra cadena de DNA. Y si se fijan, fue utilizando métodos, igual volviendo al tema de los métodos, pues estamos utilizando métodos propios de cadenas, así como acá arriba estábamos viendo métodos propios de listas, pues también existen métodos propios de cadenas que se utilizan para agilizar o facilitar el procesamiento de la información. Vamos a regresarnos a las listas. Espero que les haya gustado el ejemplo Ya no lo vamos ya no lo vamos a requerir. Pero ese es clásico de informática, el hacer el contenido de GCs. Entonces, uno ya es hábil en ese tipo de cosas. Vamos a utilizar otro método propio de las listas, que es pop. Pop lo que hace es, pues, como su nombre lo indica, ahora sí, onomatopéyicamente,
quita el último elemento de la lista. Entonces, si yo lo hago ls, vamos a hacerle un print. Acuérdense, el origen de la lista viene acá, ¿no? Es el conjunto de lenguajes de programación. Quiero que me imprima la lista original y luego quiero que me imprima la lista. Bueno, no lo puedo hacer así. Primero tengo que hacerle list.pop. Y luego imprímelo otra vez. Pues si le estoy imprimiendo, pues debería estar igual, ¿no? Y resulta que no. Al momento de hacer pop, va a extraer el último elemento de la lista, ¿sí? Yo puedo especificarle qué es lo que quiero que le haga pop. Yo, por ejemplo, le puedo decir, pues quiero que le hagas pop a Python, primero a lo que encuentres con Python. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Es que pop me lo interpreta cuando tiene que ser con índices. Ajá. Le tengo que dar un índice. Pop no acepta, fíjense, no acepta strings, pero como ya vimos acá arriba, nosotros podemos obtener las posiciones de lo que nosotros queramos y a lo mejor se lo podríamos pasar a pop para que elimine en ciertas posiciones, ¿no? Les digo, este es un poquito de pensar en cómo podemos integrar toda la información. En dado caso de que tuviéramos como pop únicamente acepta índices, yo quisiera eliminar, por ejemplo, Python, entonces le digo, haz un pop del índice número 1. Y entonces, si se fijan aquí, me eliminó este elemento de la lista, ¿no? Y pero les digo, podemos combinar cosas para que nosotros, ¿cómo se llama? Podamos hacer cosas que pues, son poderosísimas aquí. Reverse, vamos a ver otro método. Reverse, creo que es bastante evidente lo que hace, pero vamos a hacerlo de todas maneras. Vamos a ver qué pasaría si yo le hago a la lista, hazle un reverse. Si se fijan, les digo, Visual Studio me sigue completando. Vamos a ver qué pasa. No imprime directamente. Entonces, ok, vamos a hacer un print de la lista. Y vamos a hacer un print antes y después. ¿Les parece bien? Para ver la diferencia. Y lo que hizo fue voltear. Ahora el último elemento es el primero, el penúltimo es el que le sigue, bla, 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 bla. A lo mejor puede ser importante en algunos casos, quién sabe para qué, pero que sepan que se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Sí? Aquí César nada más les puso dos ejemplos de métodos que son propios de tuplas, que en este caso son count y index, y se parecen mucho a lo que hemos visto. O sea, volviendo al punto, si las tuplas son, a final de cuentas, listas que tienen un seguro, por decirlo de cierta manera, va a haber algunas cosas que a lo mejor no podemos utilizar en una tupla. Por ejemplo, a lo mejor no podemos utilizar una append, porque si utilizamos una append, a lo mejor ya estamos modificando a la tupla o sobreescribiendo algún valor de la tupla. Pero, por ejemplo, aquí César nos pone que podemos contar cuántas veces aparece el número 6, por ejemplo. Y esto lo podemos utilizar, este método, podemos utilizarlo tanto en tuplas como en listas, porque prácticamente son lo mismo. Le pedimos que nos diga cuántas veces aparece el número 6 y nos va a regresar que aparece tres veces. ¿Sí? En el caso de los índices, si queremos buscar un índice específico, pues igual lo mismo, nos va a regresar el primer elemento que encuentre con digamos, lo que nosotros estamos buscando y nos va a regresar el índice donde está el elemento que nosotros estábamos buscando. Si quisiéramos utilizarlo o extender todo esto, pues a lo mejor pudiéramos utilizarlo como lo vimos ahorita, que al final de cuentas estábamos trabajando con una tupla. Podemos utilizar el enumerate y les decimos, pues quiero que me busques si cada uno de los elementos es igual a cierto valor, y si es igual, entonces velo guardando en una lista o en una tupla nueva, etcétera, ¿no? Como nosotros nos vayamos, digamos, acomodando. Y bueno, eso es un poquito lo que se trataba de esta clase. Evidentemente hay otros, supongo que hay otros métodos propios en el caso de si tienen Visual Studio y ya lo tienen configurado con algunas cosas que les permitan, que les puedo decir luego, que les permitan ir escribiendo y que Visual Studio les vaya recomendando cosas. Pueden hacer lo mismo, lo que les decía antes. Por ejemplo, vamos a rescatar esta sección del código. Esto de aquí, esto lo vamos a comentar.
Vamos por si acaso. Y métodos propios de los strings. Por ejemplo, si yo hago ADN punto, inmediatamente me arroja una serie de métodos propios de los strings. Capitalizar, este, Peaceful, nunca lo he centrado, nunca lo he utilizado, perdón. Centra, quién sabe para qué se utilice, cuenta, codifica, me imagino para codificar en cierto tipo de caracteres. Si termina con, expande, encuentra, formatea, obtiene el índice. Fíjense, todos los métodos que existen. Oye, esto es un alfanumérico, este es un número, este es un ASCII, este es un decimal. O sea, todos estos regresan valores booleanos. Es numérico, está con minúsculas, es un espacio, es un título. Esto sirve para, creo que cortar o algo así, o remover espacios en blanco, remover prefijos, remover sufijos, reemplazar, cortar, split, que es lo que estaba intentando hacer. Split es, si tienes una cadena, por ejemplo, una oración, y quiero que, por ejemplo, esto de aquí, el porcentaje de G es bla, 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 y le puedes decir, bueno, quiero que me separes eso y que me crees una lista y el separador va a ser el espacio en blanco. Entonces va a ser, el primer elemento es el segundo es porcentaje, el tercero es D, pero ya va a estar dentro de una estructura de listas, ¿no? Pero vean la cantidad, bueno, estos ya que empiezan con minúscula ya no son tan importantes, pero vean la cantidad de métodos que podemos aplicar en una cadena. Si nosotros manejamos o hacemos lo mismo para una lista, por ejemplo, ls punto, y vean, podemos, los que vimos, ¿no? Anexar, limpiar, copiar, contar, extender, index, insertar. Creo que era un poquito lo que veíamos, a ver qué hace insert. Inserta un objeto antes de un índice, entonces tú le puedes especificar. Ajá. Con insert es lo mismo que append, pero con la diferencia de que tú le vas a decir dónde quieres que introduzca ese valor en la lista. Fíjate, está interesante también. Remover por sortear o ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, etcétera, ¿no? Son elementos propios de las listas. Los diccionarios, a su vez, tienen sus propios métodos. Por ejemplo, el método keys, que devuelve todas las llaves que están asociadas a, a, a un diccionario, o values, que regresa todos los valores que están asociados a cada una de las llaves, ¿no? Evidentemente, si quisiéramos acceder es la misma estructura, si quisiéramos acceder a un valor o quisiéramos operar sobre todas las llaves, es decir, no sé, tengo un registro de genes, y tengo el número de genes, dónde se expresa y bla, bla, bla. Pero resulta que todos ellos son de la misma especie, pero en el diccionario, cuando yo entro con una llave, pues no aparece ese valor. A lo mejor es una lista o es otro diccionario, pero no aparece adentro. ¿Cómo le hago para agregar a cada uno de los valores que pertenecen, por ejemplo, a la especie que yo estoy estudiando, ahora Biopsis thaliana? ¿Tengo que agregar, escribir cada uno de los valores? Pues no, únicamente llamas al diccionario y le preguntamos con uno de los métodos que es keys, dime cuáles son tus llaves. Y con esas llaves, que es una lista, le podemos decir, ¿sabes qué? En un ciclaje le decimos, métete a cada uno de esos registros y agrega este nuevo registro que es, por ejemplo, especie y Arabidopsis thaliana. Y hace eso con todos los elementos. Y así podemos llenar la información con lo que nosotros queremos muy rápidamente y de manera muy eficiente. Y les digo, esos son ejemplos que a mí se me ocurren desde el punto de vista informáticos, pero pueden aplicarse a cualquier cosa. ¿Dudas, comentarios al respecto? ¿Les quedó claro un poquito lo que son los métodos? No es necesario que lo entiendan ahorita, o sea, al 100%, pero pues al menos que se vayan con la idea. Y es bueno que empiecen a jugar con sus datos para que tengan una idea de cómo pues aplicar los métodos a información que les corresponde o que tiene que ver más con lo que ustedes están trabajando y que les sirve, a final de cuentas, como ejercicio para reafirmar todo el conocimiento que hemos aprendido. Entonces, ¿tienen dudas o algo que haya quedado pendiente? Todo bien, todo claro, perfecto.
Pues nada, entonces, ya no nos va a dar tiempo de hacer este pequeño script de interactivo. Les prometo que lo escribo y se los mando. No va a ser muy complicado, lo voy a intentar hacer más un tanto simple y digamos que, ¿cómo decirlo? Que vean un poquito el nivel de lo que podemos hacer con programación. Um, no lo quiero hacer grande, podía meterle muchos candados, revisiones, estructuras de control, no es el punto, lo voy a dejar muy, muy simple, pero es para que vean cómo a lo mejor ustedes pueden introducir datos directamente y que se organicen dentro de una estructura. No es la mejor forma, yo creo que la mejor forma de introducir datos, que a lo mejor no es necesariamente tan interactivo, pero que a final de cuentas pues es otra forma y muchísimo más poderosa que hacerlo interactivo, que es leyéndolo de archivos. O sea, ¿cómo leemos un archivo? ¿Cómo leer, por ejemplo, algo que está separado por tabulaciones? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo lo vamos procesando y todo eso? Yo creo que esa es la manera más eficiente de meter toneladas de información en un script o en algo que nosotros queríamos procesar, y ya sea que lo creemos como listas, que lo creemos como director, como diccionarios, etcétera. Les voy a dar una cereza del pastel, así como la otra vez les di, cómo crear diccionarios rápidamente. Is va a ser, las llaves van a ser un diccionario que van a ser Gen 1, Gen 2, Gen 3. Y fíjense, ¿por qué lo estoy haciendo así como una lista ahorita? Quiero crear un diccionario, ahorita van a ver. Pero a lo mejor así es como pueden obtener su información. Dicen, pues no sé, tengo un archivo que tiene todos los genes y voy a leer tal columna como una lista. Perfecto, pero yo quiero que sea un diccionario para que sea más eficiente consultar la información. ¿Sí? Vamos a tener otra lista que va a ser, por ejemplo, ABC, tal, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ya tengo todo eso, pero ¿cómo le digo que este valor, el primero de esta lista va a ser la llave y el primero de acá va a ser el valor? Pues lo que podría hacer sería a lo mejor hacer un ciclo que tome este valor y luego este otro, y luego en el siguiente ciclo que tome el que sigue, que va a ser la llave, y luego el valor, y luego el siguiente. Es una forma de resolverlo. La cereza del pastel. Hay una función que se llama zip. Zip lo que hace es que mezcla dos listas que tienen que ser del mismo tamaño, mezcla dos listas y las convierte en una estructura, en una lista, pero en una lista de listas de pares, ¿sí? Entonces yo le digo, esto va a ser keys y values. Y le digo, si quieren nada más para que lo vean, creo que lo puedo ver así. Values is not defined. Es que es aquí. Perfecto. Voy a eliminar esto de aquí, nada más para que lo vean. Y otra vez no me está permitiendo, pero creo que si le hago así, sí me va a dejar. Creo. No. ¿Es que sea tuplas? No. Qué raro. Pero bueno, o sea, al final como me lo está regresando, hay una forma de verlo, nada más que ahorita no me acuerdo cuál es. Ver la estructura que está por debajo de esta estructura. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Si ya tengo estos pares, yo puedo decirle, créame un diccionario a partir de estos pares. Y ahí está el diccionario creado. Gen 1, ABC, Gen 2, Che, Gen 3, LOI, Gen 4, bla, bla, bla. Esto yo lo puedo guardar en un diccionario y puedo decirle que me imprima el diccionario con la llave Gen 6. Y el Gen 6 es H y ET. ¿Sí? Entonces, esta es una forma un poquito más rápida y un poquito más clara de crear los diccionarios.
¿sí? Entonces, para que igual si en algún momento necesitan crear diccionarios grandes, pues nada más tener dos listas. Estas listas evidentemente van a venir de otro lugar, a lo mejor de una lectura de archivos, pero asegurándose que tienen estas dos listas, hacen un zip, se lo pasan a la función dic o diccionarios e inmediatamente o bueno, va a crear la estructura del diccionario, ¿no? Aquí me lo debía haber puesto de nuevo, pero no sé por qué no me lo regresó. Está, está, ¿sí? Y ya con eso pueden hacer las consultas que ustedes quieran. Entonces, les digo, no es interactivo porque no fue algo que me preguntara el programa cuál va a ser tu llave y cuál va a ser tu valor, pero es una forma en que nosotros podemos eficientizar o hacer más eficiente la creación de los diccionarios y no tener que hacerlo con llave, dos puntos, comas y irnos hasta el final con los dos puntos y separando los elementos, bla, bla, bla. Entonces, espero que igual les sirva esta forma de crear diccionarios. Entonces, ¿algo más? ¿Queda pendiente algo? Perfecto. Entonces, vamos a quitar esto. Y pues nada, pues muchas gracias por su atención. Yo creo que voy a seguir en el grupo, por si algo, igual les mando estos Jupyter y los scripts que les prometí, nada más para que los tengan. Y pues ya saben, cualquier cosa, me pueden mandar un mensajito si quieren que les ayude ahí con sus scripts, depurarlos o iniciar desde cero un análisis. Ahí vemos cómo les puedo echar la mano y con todo gusto, pues yo les respondo a la brevedad posible y veo cómo los puedo ayudar. ¿Sale? Sale, perfecto. Entonces vamos a detener esto.